El ser otro tipo de espectadores, no nada más recibiendo la información, sino buscándola a través de estos aparatos, de esta tecnología, hace que el individuo sea más vorágine y de estas imágenes espectaculares. El problema radica que nada más consumimos estas imágenes para regocijarnos internamente. Lógico, con tintes de espanto, de mostrar indignación, pero nunca nos ponemos a detener a pensar en su significado. Que hubo tragedia, que hubo muerte, que hubo cuestiones de negligencia, de corrupción. No nos detenemos a observar eso, a pensarlo, perdón. Simplemente estamos ávidos de esas imágenes grotescas. ¿Quién empezó a señalar esta problemática, este tipo de trivialización? Sohan, Sockstan, perdón, lo señala con el caso de Vietnam, pero a partir del, del 11 de septiembre del 2001, lo empieza a señalar un sociólogo y también periodista llamado John B. Thompson. Eh, Él empieza a observar como sociólogo y basándose en los manejos de los medios de las masas, eh, él hace una propuesta de hacer líneas de investigación para repensar la ideología de la era de los medios de comunicación de masa, ya que él, él señalaba que se estaba haciendo una apropiación cotidiana de los productos espectaculares como las series de televisión y las telenovelas, en donde se utilizaban tópicos de esta problemática, en donde estaban romantizando, haciendo un abordamiento histórico, político de casos como, por ejemplo, el patrón, perdón, de Pablo Escobar, en donde no nada más señalaban los hechos históricos, sino abordaban diálogos, pensamientos, eh, valorizaciones, la parte axiológica del ser humano, de Pablo Escobar para dar un, un tratamiento romántico en el sentido de ver cómo profetizaba, cómo generaba patriárquicamente, paternalmente, la atención hacia grupos de seguidores, grupos de, de sus secuaces, como entrecomilladamente protegía a estos grupos, a estos individuos, y generando violencia a grupos eh, contrarios, grupos antagonistas, e incluso tomando como enemigos naturales al gobierno colombiano y haciendo diferentes tipos de acciones delincuenciales contra el mismo gobierno, generándoles, incluso poniéndoles precio a diferentes niveles de autoridades públicas. Los policías más bajos tenían un precio bajo en dólares, los sargentos tenían un poco más, los comandantes más, y así iban escalándose. Eso se romantizó. ¿A qué hablamos de romantizar? De darle un pensamiento
benéfico, benévolo, eh, podríamos decirlo platónico, eh, porque representa el odio que normalmente tiene la sociedad y algunos elementos de la sociedad, específicamente en caso de ustedes jóvenes, conocen los que vivimos en zonas populares, conocemos amigos, familiares que odian a los policías, les dicen incluso expresiones despectivas como puercos, como eh, so- eh, tiras, eh, X. ¿Por qué? Porque en su juventud o en lo que están viviendo han querido hacer acciones que van en contra del orden público y por el hecho de que llegan estos individuos, los someten e incluso les hacen extorsión, los pues son elementos contenedores de la violencia y para poder contener la violencia a veces tienen que usar la violencia o, o utilizarlos en algún sentido económico, los dan mordida y entonces el resentimiento del individuo que fue agredido por estos elementos del orden se refleja perdón, se refleja en todas sus expresiones y siempre tienen ese sentimiento de revancha. Y cuando vemos, perdón, cuando se ve en una pantalla una acción contra elementos de seguridad, aunque no sea de tu comunidad, lo aplauden, lo romantizan, creen que es la venganza de sí mismos o del pueblo contra estos elementos que son nefastos. Pero cuando sucede algo en su contra, sí están solicitando la presencia de la policía. Es algo paradójico, ¿no? Es una ambivalencia, como lo señalábamos en videos anteriores, temas anteriores. Bueno, Thompson hace la indicación que con este abordamiento de, por ejemplo, en la primera narconovela o bionovela, bioserie que utilizan a Pablo Escobar como principal actor, están generando una trivialización como lo manejaba Sostam. Trivializan este fenómeno al terror extremo que lo caracteriza, que caracterizó a Pablo histórica y socialmente. Con esto, Thompson está tratando de llegar a un fondo, a un objetivo de fondo, que es discutir la perspectiva del problema formulado por una, una periodista, pero que fue filósofa judío-alemana, Hannah Arendt, de la que vamos a hablar apenas es la introducción del trabajo de Hannah Arendt, que es la banalidad del mal. Lo cual, señalaba Thompson, hace efectos de inverosímil. ¿Qué es inverosímil? Busca en el diccionario, a lo mejor es un punto de examen. Generan los efectos de inverosimilidad para que se desprenden de la construcción mediática de lo que estábamos analizando, cómo se trivializa, cómo se normaliza, cómo se va aceptando, se va romanticando el concepto de la maldad, de la violencia, de la utilización de los medios más nefastos para obtener un beneficio económico o un beneficio social, político, que también Pablo Escobar, haciendo referencia a este caso, Pablo Escobar llegó a ser diputado en su país y estuvo tratando de llegar a ser presidente de la República de Colombia para legalizar o buscar
protección específica del sistema político, social y legislativo de sus actividades delincuenciales. Pero llegamos al punto donde vamos a platicar de Hannah Arendt, que es la autora de La banalidad del mal.